Bien, estamos con el licenciado Adolfo L'Oreal, director de salud mental del municipio. Fue la persona encargada de dar asistencia psicológica a los familiares de las víctimas del accidente de Avenida Brasil. Licenciado, bueno, ¿de qué manera se trabaja? Digamos, ¿qué es lo que se requiere desde el punto de vista profesional en estas primeras horas, digamos, cuando se ha producido un accidente de la magnitud de lo ocurrido el fin de semana pasado? Sí. Primero, nosotros contamos en salud mental con un equipo importante. Digo, en este momento están trabajando en el área aproximadamente 100 personas. Eso incluye varias disciplinas profesionales, desde enfermeros especializados en salud mental, a psicólogos, a psiquiatras, a trabajadores sociales, a terapistas ocupacionales. Digo, hay una franja importante de profesionales capacitados para esto. Se lleva adelante una actividad sostenida durante todo el año, en lo que significa consultorios externos de todas las edades. Ahí tenemos un equipo de psiquiatría y psicología en el Hospital de Niños, también en el Centro de Salud Mental y en el Hospital de Día, así como en los barrios, ¿sí? Lo que significa atención primaria. Entonces, hay consultorio externo de todas las edades, sobre todos los cuadros que se puedan ocurrir. Hay internación de todas las edades en cuadros agudos, hay un hospital de día, digo, se trabaja en prevención, se trabaja en asistencia. Hay un equipo que trabaja en emergencias, ¿sí? Integrado por 4 profesionales para trabajar en situaciones de emergencia, que incluso ha hecho actividades rurales en algunas escuelas, en algunas situaciones que han acontecido como situaciones de abuso sexual u otras, digamos, homicidios, suicidios. Se ha intervenido con las comunidades educativas, por ejemplo. Bueno, esta es una cuestión que me parece que es interesante que la gente conozca. Esto es un área de salud, depende de la Secretaría de Salud del municipio, la Dirección de Salud Mental depende de la Secretaría de Salud del municipio y tiene un equipo importantísimo. Digo, eso ha venido creciendo. Yo vine a Tandil hace 30 años atrás y en aquel momento contábamos con una sala de neurología y psiquiatría, con 12 o 14 internaciones, y había algún consultorio suelto de psicología, y en general los psicólogos éramos profesionales que, si bien ingresábamos en carrera hospitalaria, digamos, con cargo de visitante o concurrente, la verdad que en esos momentos no había rentas para profesiones como la nuestra. Entonces, en estos 30 años, la verdad que ha habido un desarrollo importantísimo, y el desarrollo que Tandil viene sosteniendo es un desarrollo totalmente coherente con lo que en los últimos años, por ejemplo, se marca a nivel nacional como la nueva ley de salud mental, vale decir, Tandil ya trabajaba en esa dirección, en la dirección del respeto por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y puntualizabas de todo que hay cuatro profesionales, digamos, a disposición para este tipo de cuestiones, digamos, este tipo de Nosotros tenemos un equipo armado que se llama Equipo de Atención en Crisis, que es un equipo con 4 profesionales específicamente para esto, pero no es el único equipo para esto. De hecho, que quien intervino en estas situaciones es la Guardia Pasiva de Psicología. Vale decir, también en este momento la guardia del hospital, que es una guardia obviamente eminentemente médica, es una guardia clínica, se ha incorporado hace aproximadamente 2 años una guardia pasiva de psicología. Vale decir que hay 4 profesionales que trabajan en la guardia cada fin de semana, y eso opera ¿cuándo? Sábados, domingos y feriados. Vale decir que hay una guardia desde el viernes a las 4 de la tarde, que nos quedamos sin profesionales dentro del área de salud mental, y entra a funcionar la guardia pasiva de psicología. Vale decir que cualquier situación que acontezca que tenga que ver con la salud mental, están estos profesionales a disposición. Esto es lo que ocurrió ese fin de semana. Entonces, yo sé que para la comunidad es impactante. Ustedes mismos contaban recién, el lunes esto fue materia de todo el mundo. Digo, Tandil es una ciudad que crece, pero que mantiene este espíritu pueblerino que vos decías recién, y entonces, bueno, toda la ciudad se conmueve, y por suerte esto ocurre. Digo, yo creo que una ciudad a escala humana, donde todavía la vida del otro es importante para uno, y nos conmovemos si hay un suicidio, si hay un homicidio, si hubo un robo, o si hay un accidente de esta magnitud donde quedan tantas familias destrozadas. Entonces, por suerte nos pasan esto como comunidad, vale decir que todavía nos toca el dolor del otro, y que todavía nos conocemos y tenemos la posibilidad de acceder al lugar y qué pasó, cómo fue, quién está, quién intervino, qué profesionales trabajaron, cómo trabajaron. Entonces, digo, es interesante. Yo como funcionario, la verdad que siento que la comunidad puede hacer control de lo que uno hace, y esto da mucha tranquilidad.
Digo, saber que lo que vos estás haciendo es visible y la comunidad puede verlo, puede criticarlo, puede juzgarlo, puede opinar sobre esto. La verdad que da mucha tranquilidad. Bueno, así se procedió ese fin de semana. Pero bien, si bien yo creo que esto es así y que opera ese lunes en esto que impacta comunitariamente, la realidad es que esto nos pasa todos los días, todas las semanas. Pero esto no sale a la comunidad. Digo, la comunidad se entera cuando hay un choque que da vuelta a un auto y que hay un episodio desgraciadísimo, o cuando una criaturita muere de una manera siniestra, ¿sí?, destrozando toda su familia. Esto es lo que impacta, pero la realidad es que todos los días, todas las noches, hay situaciones altamente dramáticas en las guardias de los hospitales, del Hospital General y del Hospital de Niños. Digo, el papá que su nenito se le dieron de vuelta los ojitos para atrás, estaban en casa a las 8 de la noche, 9 de la noche, y el nene empezó a mirar distinto, y salen corriendo con esa criatura para el Hospital de Niños, y el niño tiene un tumor cerebral maligno, digo, y ese padre se desmorona, se quiebra, digo, porque mira, tu nene vos creías que tenía un problemita en los... No, esto es y ya hay que intervenir, hay que operar, es de gravedad y no sabes qué pronóstico tiene. Digo, o el otro señor que tuvo un accidente no sé qué y en 2 minutos le van a amputar una pierna, vale decir que cuando entró trabajaba y estudiaba y mantenía a sus hijos, y ahora cuando salga va a ser un minusválido con 2 criaturas que están esperando con la mamá en la puerta. Entonces digo, ahora, esto es materia corriente y no es menos dramático. Digo, hay 2 modos de abordar, digamos, estas situaciones de crisis, ¿no? Una tiene que ver con la espiritual y la otra, indudablemente, con la psicológica, con la asistencia profesional, que está apoyada más en la racionalidad de la psicología, ¿no? Sí. ¿Cómo es trabajar o tratar de buscarle una explicación racional a un momento de crisis que está pasando una persona? Una pregunta interesantísima, y a mí me parece que esa pregunta da en este momento, o nos va a dar muy pronto, diría, para un seminario. Es una pregunta que hay que desglosarla, que me parece que hay que profundizar sobre esto. ¿Por qué? Hay una demanda comunitaria, y no es sobre esta situación del fin de semana puntualmente, sino con algunos episodios anteriores, sobre todo episodios donde se comete un hecho delictivo, donde alguien mata a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha producido un homicidio entre un par de jóvenes en alguna situación, en la puerta de una discoteca, en algún enfrentamiento callejero, aparentemente, y por los run, las cosas que corren en los primeros momentos, bueno, habría droga en el medio, consumos, ventas, situaciones X, no importa, pero el hecho es que aparece un hecho consumado donde alguien muere. Entonces aparece una demanda así brutal, intensísima, que es que en ese mismísimo momento debiera haber habido un psicólogo allí. Entonces yo como psicólogo digo, qué suerte, digo, nuestra profesión va en alza, todos los psicólogos de Tandil, del país, van a trabajar muchísimo, digo, si esto va así, y va a ser bien, digamos, a los bolsillos de los profesionales, porque va a haber más fuentes de trabajo, porque evidentemente nosotros vamos a tener que estar ante cada episodio desgraciado, porque digo, si tenés que estar cuando alguien mató a otro, también tenés que estar cuando al señor le cortan la pierna y la señora y los chicos están en la puerta, o cuando el señor se entera que su niñito tiene un tumor cerebral, digo, porque es tan doloroso para uno como para otro. Si no, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo sabemos que sufre más la viuda del pibe muerto que la señora que está en la puerta del que va a quedar minusválido en 2 minutos, o el señor que posiblemente su hijito fallezca pronto? Digo, eso no se puede medir, digo, son tan legítimos un dolor como otro. En ese sentido, la demanda es, tiene que haber un psicólogo in situ en ese momento. Entonces yo digo, yo creo que en parte sí, es una disciplina que debe estar, ¿para qué? Para acompañar en el momento de un impacto brutal, para evitar que eso se desparrame. El impacto, ustedes tienen que entender lo que a nivel emocional es como si pegara una piña, es un golpe tal, nosotros lo llamamos el trauma, digo, asimilado a lo que puede ser un trauma en el nivel del cuerpo, es un hematoma, hace un golpe ahí, y ese golpe puede desorganizar toda la estructura psíquica. Nosotros estamos conversando ahora tranquilamente acá, como 3 personas racionales frente a la cámara, para la gente que nos mira, y si de repente en este momento a cualquiera de nosotros le sonara el teléfono y le dijeran, acaba de fallecer tal, ¿no?, un familiar, alguien muy querido, posiblemente uno tendría como una escena de locura, digo, perderíamos esta forma social de presentarnos, y uno entraría en una crisis o empezaría a llorar. Bueno,
Es correcto que hay un psicólogo opere. Bien, pero esto no es una prótesis que podríamos pensar científico-técnica que desplaza lo que fuera históricamente y humanamente la contención afectiva de los miembros próximos a la vida de alguien, digo familiares o amigos, porque yo el otro día lo decía en una nota también así de prensa, digo, yo la verdad que si tuviera un episodio desgraciado donde fallece alguien muy querido por mí, yo en ese momento no se me ocurre que quiero que haya un psicólogo a mi lado, yo quiero que esté mi pareja, mi madre, mis amigos, digo, luego que yo necesite elaborar esto, vale decir que necesite hacer una racionalidad de eso. Elaborar quiere decir que yo pueda pensar cómo voy a seguir viviendo después de este fallecimiento, cómo voy a acomodar la situación, cómo voy a elaborar mis culpas, las deudas que pueden haber quedado en relación con... ¿Se entiende? Digo, elaborar es trabajo psíquico, elaboración es volver a repensar la historia que yo tuve con alguien y que esa historia adquiera un estatuto de tranquilidad, que yo no quede, digamos, en general cuando alguien fallece mínimamente los deudos se quedan con culpa. Es sencillamente la culpa de seguir viviendo. ¿Cómo yo sigo viviendo y mi marido está muerto? ¿Cómo yo sigo viviendo y mi hijo ha fallecido? Digo, eso mismo está la culpa. Ese es un trabajo posiblemente para un profesional. Sí, ahí hay que hacer todo un trabajo racional, pero eso es posterior al primer momento donde lo que uno esperaba era la contención. Entonces, en ese sentido, digo, es una pregunta que me parece que da como para revisarla. Y entonces, ¿cómo la resuelvo yo? Porque mientras la seguimos pensando teóricamente, nosotros tenemos que resolverla en los hechos. ¿Cómo la resuelvo? Está ahí el equipo. Los psicólogos están disponibles, ¿sí? Y esto está para el que lo pida. No para imponerlo, yo no lo tomaría como norma, entonces cada vez que pasa tiene que estar el psicólogo que desplace no, me parece que si alguien llega a la guardia con una situación tal o cual y está contenido por su pareja, por sus padres, por su familia, por sus amigos, nosotros estamos allí, se ofrece la posibilidad. Hay un psicólogo, no como la práctica médica. La práctica médica se impone, llega el hombre que con la pierna colgada, pum, toma el médico, interviene, cose, corta, digo, ahí impone la presencia. El psicólogo debe estar a disposición en ese momento. Luego hay otros momentos, digo, pasada la crisis, donde la persona decide si necesita un profesional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Yo creo que es un momento de impacto donde algo puede desmoronarse. ¿Qué se desmorona? La estructura psíquica. Bien, ¿y cómo se contiene la estructura psíquica? Con afecto. Ahora, yo creo que en ese momento es más legítimo el afecto de quienes guardan una historia con uno que el afecto de alguien que hace esto porque ama su profesión. No por afecto a la persona, porque no nos conocemos, digo, en principio no nos conocemos. Es ajeno a la tragedia, digamos. Es ajeno a la tragedia por un lado y por otro lado lo hace en función de otra causa, digo. Yo trabajo allí, diríamos, por una cuestión de amo mi profesión y tengo un sentimiento de amor por la humanidad, digo, yo amo al prójimo. Ahora, a esa persona puntualmente no la conozco. Entonces puedo hacer esto porque si no pareciera como que esa labor científico-técnica es despojada de afecto. No, tiene una carga de afecto, pero no es un afecto personalizado. Por último, Adolfo, ¿cómo esa carga emocional, digamos, que se produce por esta situación de que todavía somos un pueblo y que a las horas de que ocurre un hecho de estas características, todos estamos hablando y obviamente eso también creo que el deudo lo percibe. Eso en el trabajo del profesional, digamos, ¿cómo impacta de manera positiva, de manera negativa toda esa carga? ¿Se puede, digamos, a mí diferenciar? A mí me parece que eso no es evitable. A mí me parece que formamos parte de una sociedad, digamos, mundial, no argentina. Digo, me parece que el mundo va hacia una cosa así como bastante hedonista, ¿no? Como la felicidad como de lugar. Digo, instantánea, automática, pronta, permanente, ¿no? Digo, la felicidad todo el tiempo, incluso al precio del uso de cannabis. Digo, si es necesario usar marihuana de la mañana a la noche o cocaína los fines de semana para estar estúpidamente alegre, usaremos esto. Digo, si es necesario intoxicarse para estar alegre, usaremos esto. Entonces hay que anestesiar el dolor a como dé lugar. Y entonces encontramos, por ejemplo, esto, que ha fallecido alguien y que hay que arrancar el dolor. Entonces pone profesionales, pone el psicólogo, pone el psiquiatra, le damos una pastilla
Sí, rápido, le damos una pastilla para que la persona quede... Y la verdad que el dolor hay que transitarlo, digo, el dolor es parte de la existencia. Oscar Wilde decía, el dolor crea territorios sagrados, y el que no sabe eso no sabe nada de la vida. Vale decir, si nosotros creemos que la vida es sin dolor, es un engaño. A veces papás consultan, ¿qué hacemos? Ha fallecido el abuelo y tenemos un chiquito de 7 años, y entonces los mata, les da un dolor terrible a ellos, el dolor del hijo. Y la verdad que lo que se puede hacer es contenerlo, porque una cosa es el dolor contenido y otra cosa es el dolor a solas y sin contención. Contención quiere decir sencillamente que haya alguien ahí, que opera como un dique, que contiene es que hace que eso no pierda su volumen, que eso no se desplome, que eso no se rebalse, ¿sí? Que ese dolor no aniquila al sujeto. ¿Qué quiere decir que lo aniquila? Y que, por ejemplo, luego de esto no puede soportar vivir y se revolea de un balcón. Ahí el dolor arrasó con el sujeto. Otro es, el dolor le permitió escribir una poesía, o el dolor le permitió levantarse la mañana siguiente porque tenía que llevar a su otro hijo al jardín. Digo, con el dolor se puede seguir viviendo, esta es la diferencia. Si el dolor nos paraliza y nos lleva a la muerte, nos destruye, aún emocionalmente, o si el dolor nos permite seguir creciendo y seguir viviendo. En ese sentido digo, yo no creo que haya que calmarlo a como de lugar. En todo caso, al dolor hay que ponerlo a trabajar. Cuando hablábamos recién de elaboración, que hay un momento donde el profesional de la psicología está especializado en eso, digamos, en el manejo de la conducta humana, en el ejercicio de rastreo, de sondeo, de revisión de todos los rincones que componen la vida psíquica y emocional. Eso estamos hablando ahí, cuando digo la vida psíquica, cuando digo el aparato psíquico, cuando digo... ¿me refiero a qué? Me refiero al campo intelectual, a lo que significa el nivel de pensamiento, pero también el campo afectivo, vale decir, aparato psíquico, ¿qué es? Y es cómo yo pienso el mundo, ¿sí? Mi campo de pensamiento, mi campo intelectual, mi campo cognitivo, pero también es cómo yo siento el mundo. Ese es mi campo afectivo. De eso nos ocupamos los psicólogos. Entonces, en ese sentido me parece que no es a sufrir entonces, no. Que con el sufrimiento se puede producir algo, y hay profesionales que acompañan esto, y la verdad yo me siento orgulloso de trabajar con esos profesionales. El laburo de ese fin de semana donde uno acompaña esto y no puede no emocionarse en esa situación, y cuando decís qué bien, ¿no? Cómo esta gente va a casa un poquitín mejor quiere decir contenida por ese dique, ¿no? Y algunos colegas que estaban trabajando allí, la licenciada Ana Alonso, por ejemplo, que intervino en ese momento, digo, una joven profesional y que puede intervenir de esta manera, y que esa señora se vuelve a su casa un poco más armada, la verdad que reconforta el alma. Entonces, me parece bien que estas cosas pasen en el pueblo, sí, que sigamos siendo sujetos conmovibles, y bueno, y esto no es evitable. En todo caso, eso que ocurre puede dar lugar a producir algo mejor, a que entonces estemos discutiendo, pensando qué cosas tenemos que hacer para que si los chicos sí, los chicos no al volante, si la ciudad no sé cómo, si mejorar nuestro sistema de salud, si la justicia, si entonces seguimos cuestionando para qué, y para obtener un poco de mejor calidad de vida, para que nuestra ciudad, para que el país, para que el mundo, para que el humano en el planeta pueda cada vez alejarse más de la caverna, ¿no? Digo, vamos avanzando en este sentido. Bien, pero de alguna manera tenemos que seguir trabajando en eso. Adolfo, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.